Buenos días, Patria Grande, Zurda y Plurinacional. Hoy comenzamos este formato que emitiremos todos los sábados en Canal Red Latinoamérica con las noticias más importantes de la semana en la región, porque en Canal Red somos latinoamericanistas militantes. Estaremos acompañándolos cada semana mi compañera Sasi y yo misma, Laura Arroyo. ¿Con qué arrancamos Noticias Básicas Latinoamérica? La semana pasada ha estado protagonizada por la reacción internacional al asalto del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la Embajada de México en Quito y el secuestro de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa, que fue secuestrado por la policía ecuatoriana. Jorge Glass está siendo víctima de lawfare por parte del Poder Judicial y Económico de Ecuador, al igual que Rafael Correa, y México le había concedido el asilo, por lo que su secuestro supone una grave violación del derecho internacional y a la propia soberanía de México. Nada más conocerse la noticia, actual gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, ha roto toda relación diplomática con Ecuador y ha anunciado que denunciará al gobierno de Daniel Noboa ante la Corte Internacional de Justicia. Otros países también han tomado medidas contra Ecuador. Hasta 9 países latinoamericanos de distinto signo político han condenado el acto ilegal de Daniel Noboa. Entre los países que han condenado el asalto a la Embajada Mexicana en Quito están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Colombia, Cuba, Honduras, Uruguay y Venezuela. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España también ha condenado el asalto, al igual que Estados Unidos, aunque de aquella manera, situando igual a agresores y agredidos. Nicaragua, además, ha retirado también su representación diplomática. El personal diplomático fue violentado por la policía de Daniel Noboa. El propio embajador, Roberto Canseco, fue golpeado. Así explicó lo que había pasado el embajador mexicano en Quito. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. El presidente mexicano denunció los hechos y emitió un video a los periodistas sobre la violencia que se produjo durante el asalto contra el personal diplomático. Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte. Nuestra compañera Aina Finogénova ha viajado a México y ha entrevistado a Claudia Sheinbaum, la mujer a la que todas las encuestas dan como próxima presidenta. Esto dijo sobre lo ocurrido en Ecuador. Y para un restablecimiento, ¿qué debería pasar? No, bueno, tiene que haber una sanción a lo que ocurrió. Porque si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Y eso tiene que ser sancionado. No puede ser que eso pase como si nada. El presidente ultraderechista de Ecuador también se ha referido sobre el asalto a la embajada que fue ordenado por él mismo en primera persona. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. La situación de Jorge Glass es muy delicada. Tras su secuestro, fue llevado a una cárcel de máxima seguridad donde sufrió una fuerte descompensación por sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. El abogado del ex vicepresidente ecuatoriano dice que ha estado varios días sin información sobre su estado de salud y situación en una prisión en Guayaquil. Esto ha dicho su abogado Alejandro Domínguez sobre la situación de Jorge Glass a la televisión mexicana Milenio. Debe saber lo siguiente. Sí. Desde que irrumpen en la Embajada de México y se lo llevan a la fuerza a Jorge Glass, yo no he podido, ni los abogados han podido tener contacto con él. No han tenido, ok. Es más, ¿cómo nosotros nos enteramos que Jorge Glass había sido sacado en ambulancia de la cárcel? Sí. Porque alguien vio que salía la ambulancia. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que también se encuentra bajo asilo político en Bélgica, está pidiéndole al mundo que tome medidas para defender la democracia en Ecuador. Sí, lo mismo. Han perseguido a todos los correístas. Nos han repletado de juicios inventados, pruebas montadas, difamación, juicios penales, civiles, administrativos. Les ha impedido tener trabajo, despidieron a todos los que mandaban un tuit a nuestro favor. Eso es lo que hemos vivido 7 años. Por eso esto también es una oportunidad, que el mundo conozca lo que ha pasado en Estados Unidos, en Ecuador.
Finalmente, a mediados de esta semana, Jorge Glas se pudo conectar vía Zoom con sus hijos y sus abogados. El presidente Rafael Correa ha confirmado también que la emergencia médica que obligó a trasladar al ex vicepresidente a un hospital fue un intento de suicidio. Rafael Correa responsabiliza a Daniel Noboa de la integridad física y emocional de Jorge Glas. El miércoles de esta semana llegaba también una durísima resolución de la Organización de Estados Americanos en la que este organismo panamericano condena enérgicamente la intrusión en la Embajada de México en Ecuador y los actos violentos ejercidos contra el personal diplomático. Finalmente, este viernes el Estado mexicano presentó su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. México pide que se expulse a Ecuador de la Asamblea de la ONU por el asalto y el secuestro con violencia del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito. Así informó de la denuncia Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Ser el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. De un régimen autoritario como el de Daniel Noboa en Ecuador, nos vamos a otro, ahora El Salvador de Bukele. El Congreso salvadoreño, dominado en su absoluta totalidad por el bukelismo, ha aprobado una nueva prórroga del régimen de excepción que opera en el país desde el 22 de marzo de 2022. Este estado de excepción, que anula las garantías judiciales, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como el derecho de reunión o de manifestación, es la coartada del ultraderechista Nayib Bukele para supuestamente luchar contra las maras. Desde marzo de 2022, la policía ha detenido a casi 80,000 personas por supuestos vínculos con pandillas, detenidos que no tienen derecho a comunicación, a ser informados de los motivos de los que se les ha acusado, ni a tener siquiera un abogado de defensa. Según la Constitución salvadoreña, la suspensión de garantías democráticas no puede superar los 30 días, pero el gobierno de Bukele lleva 2 años gobernando bajo estado de excepción. La ONG Socorro Jurídico ha denunciado que durante los años de vigencia del estado de excepción han muerto en prisión al menos 241 personas y que el 44% de los casos fue por muerte violenta, torturas graves y el 29% por falta de atención médica. Otras organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado 6.305 violaciones de derechos humanos durante los 2 años de estado de excepción, tales como detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y palizas en prisión que terminan en muerte. Así ha defendido la prórroga del estado de excepción el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Nos vendieron también, como al país, una fórmula sobre los derechos humanos que estaba completamente equivocada. Y digo que estaba completamente equivocado por los resultados de esa fórmula, en donde se comenzó a proteger a los delincuentes. Y cuidado, un policía o un elemento de la Fuerza Armada agarrar a uno de esos muchachos. El fascismo siempre habla el mismo idioma en todos sitios. Vamos ahora hasta mi querido Perú, donde unos relojes Rolex de origen desconocido tienen en la cuerda floja a una dictadora a la que no le ha pasado nada por mandar a matar a más de 50 manifestantes demócratas. El caso es que un registro en la casa de Dina Boluarte dio con relojes y joyas de alto valor que difícilmente habría podido conseguir con su sueldo como presidenta de Perú. Y sin pudor alguno, la presidenta convocó a una conferencia de prensa para contarle una fábula a mis compatriotas. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo. Y ante la posibilidad de acabar presa, dice que ha devuelto los relojes Rolex. Sin embargo, las joyas esas no las devuelve. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas. Respecto a las joyas, queridas hermanas y hermanos del Perú, todo lo que han dicho es falso. De Perú, ahora nos vamos a Argentina, donde un brote de dengue amenaza la salud pública del país. El dengue, también conocido como fiebre quebrantahuesos, es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Argentina, se registraron en lo que va de temporada 2023-2024 180.529 casos, lo que supera en 6 veces la cantidad de casos registrados el año anterior. Este brote desconocido se ha cobrado la vida de 161 personas y en 40 casos la infección necesitó hospitalización.
El gobierno del ultra neoliberal Javier Milei se ha dedicado a dar consejos como que la gente lave los bebederos de las mascotas, las canaletas y otros lugares donde pueda estancarse el agua. Eso porque no hay repelentes debido a que el precio es libre y se está especulando con él. Y el gobierno, en lugar de repartir repelente entre toda la población o al menos en los barrios y villas con más prevalencia, le pone videos en internet a la población. Es la libertad, carajo. Ya. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha avisado de que el dengue ha llegado para quedarse. Es una enfermedad que cicla, que típicamente empieza con la aparición del mosquito allá por noviembre y luego para diciembre o enero, cuando la gente circula por el territorio nacional o los países limítrofes, trae el virus en la sangre y empieza en los contagios locales. Así que todos los años vamos a tener episodios que algunos serán de una magnitud muy significativa, como ha sido este año, y otros seguramente serán de magnitudes menores, pero... El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha tomado más en serio el dengue que el gobierno de la nación. Así lo ha explicado el propio gobernador Jorge Macri. Que nos parece importante rescatar esto. Hemos tomado este tema con mucha seriedad desde el principio, no nos hemos metido en discusiones políticas o superficiales. Hemos invertido, hemos reaccionado y hemos trabajado con la seriedad que una enfermedad como esta amerita. Seguimos en Argentina, donde su presidente Javier Milei ha aceptado una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego, en la Antártida, al sur del país. A cambio, Estados Unidos le ha regalado a Argentina un avión Hércules. La cesión de una base militar a Estados Unidos ha supuesto un profundo giro en la política internacional argentina, históricamente un país muy defensor de su soberanía. El problema es que la decisión para ceder soberanía a Estados Unidos emanaría directamente del Congreso argentino, aunque parece que Milei no tiene la intención de someterla a votación. Así de ufano se mostraba en el acto de donación del Hércules el presidente argentino. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria. El anuncio ha generado una fuerte polémica en el país. Desde la oposición peronista, el Partido Justicialista ha emitido un comunicado en el que considera que ceder soberanía a Estados Unidos supone una grave fractura que daña el control nacional de un paso importante bioceánico y las condiciones de vigilancia de las Islas Malvinas usurpadas por Gran Bretaña. Sin embargo, Javier Milei esto supone. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale. Ay. Juan Grabois, del Frente Patria Grande, ha sido uno de los dirigentes peronistas que más claro ha hablado sobre este tema. Laura Richardson, que parece que es una mujer muy simpática, es una general de 5 estrellas, viene a defender los intereses militares norteamericanos, no ayudarnos. La vocación de Polonia que hay es tremenda. De Argentina ahora nos vamos a Colombia, que sigue avanzando en su proceso de paz entre el Estado y las guerrillas. Al hilo del proceso de paz colombiano, Naciones Unidas ha apuntado que el país se ha convertido en un modelo por priorizar el diálogo para alcanzar la paz con las diferentes guerrillas que actúan en territorio colombiano. Carlos Ruiz Maceo, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad que el compromiso de paz en Colombia se extiende desde los más altos niveles del gobierno, pasando por la sociedad civil y las comunidades más vulnerables. Igualmente, la ONU plantea que aún hay obstáculos para alcanzar la paz total en Colombia. Uno de esos obstáculos es la suspensión de la ronda de diálogos y la petición de una reunión urgente por parte del Ejército de Liberación Nacional. A pesar de este último obstáculo, el jefe de la misión de verificación se encuentra confiado sobre el proceso. Los colombianos y las colombianas nos han dado múltiples ejemplos de resolver sus conflictos a través del diálogo. Confío en que esta no será la excepción. Pues es todo por esta semana. Nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de Noticias Básicas Latinoamérica. Háganse socios y socias de Canal Red Latinoamérica. Feliz fin de semana.